nuevo país se une a lo que sería ya una moda en la Unión Europea porque prefieren que sus economías caigan en la recesión, que los ciudadanos no tengan para comer, que los ciudadanos no puedan comprarse sus artículos de primera necesidad porque cada vez son más caros y sobre todo el coste de vida en estas naciones es cada vez más insoportable. Países Bajos ha entrado en recesión después de caer durante 2 trimestres consecutivos la economía de esta nación. Y es precisamente la economía holandesa, la quinta más grande de la eurozona, que se contrajo 0.3% trimestral tan solo entre abril y junio. A cómo va la situación en estos meses de julio y agosto, es muy probable que la situación continúe de manera desalentadora. Hubo una contracción de 0.4% en los primeros 3 meses de este año y si eso no era un indicativo de cómo iba a estar la situación económica en estos países de la eurozona, no sabemos cómo enviarles un nuevo mensaje a los líderes de estos países para que volteen a ver sus naciones, en lugar de estarse preocupando por otro tipo de países que el continuo manejo de una guerra en Ucrania solo ha permitido una pobreza arrasadora en la eurozona. Países Bajos se enfrenta a su primera recesión desde la pandemia del COVID-19, que fue impulsada por las exportaciones débiles y un menor consumo en los hogares. No muchas familias lograron mantener sus empleos, no muchas familias lograban tener acceso a lo que serían recursos necesarios para tener una vida adecuada durante esta pandemia. Aunado a eso, la creciente inflación hizo subir los precios de los alimentos y las facturas de energía eléctrica también jugaron un punto muy importante en esta recesión que ha caído en Holanda, que ha caído en los Países Bajos. El crecimiento económico holandés alcanzó casi el 5% anual de 2021 al 2022, en una rápida recuperación de la crisis post-pandemia que finalmente no fue suficiente para lograr mantenerse y no caer en una recesión después del inicio del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, sobre todo porque Países Bajos tomó la decisión de apoyar a Ucrania. Mala decisión para la mayoría de los países que ya se encuentran en esta misma situación económica, al igual que Países Bajos. La contracción holandesa de este 0.3% es sorprendente en comparación con el desarrollo económico de sus países vecinos. Francia y Bélgica, la economía creció un 0.5% y un 0.2% respectivamente en el segundo trimestre de este 2023, por lo cual se puede decir que están relativamente flotando, pero en comparación con el trimestre anterior, significa mucho para estos países, sobre todo para Francia, que todas las manifestaciones que se realizaron tras esta polémica reforma que lanzó el presidente Emmanuel Macron, esta reforma de pensiones, que lo único que hizo fue enfurecer a la población. ¿Por qué? Porque tenían que seguir trabajando los adultos mayores porque el presidente Emmanuel Macron necesitaba más ingresos, que estos ciudadanos pagaran sus impuestos para él poder seguir regalando los recursos. Las exportaciones de bienes y servicios cayeron un 0.7% trimestre a trimestre en los 3 meses hasta junio, de acuerdo con los datos oficiales de esta nación. Como resultado, la balanza comercial hizo la contribución más negativa a la contracción en este segundo trimestre, lo cual llevó al país a caer en una recesión completamente. La escasez de mano de obra y la caída de la demanda de los socios de la Unión Europea, junto con los fuertes aumentos de las tasas de intereses, también pusieron su granito de arena para la recesión económica de este país. Ahora se realmente necesitan estabilidad y previsibilidad, por lo que tienen
tienen que tener muchísimo cuidado de no perturbar su economía todavía más. También, posiblemente, el no aumentar los impuestos, los cuales están terminando de destruir las economías de los ciudadanos holandeses. El consumo interno del país cayó un 1.6% en los Países Bajos, mientras que el gasto público avanzó un 0.7%. Y este avance obviamente no lo vieron los ciudadanos, porque la mayor parte del gasto que se realizó por parte de Países Bajos fue en materia de seguridad, pero no para mantener a la nación completamente segura, sin robos, sin ningún problema, no. Realmente fue para apoyar a Ucrania en su conflicto militar. Más de la mitad de las industrias holandesas vieron una caída en el valor agregado en este segundo trimestre del año en comparación con el primero, dando a entender que los ciudadanos ya no pueden comprar como antes. Con la disminución más sustancial en la extracción de minerales, es uno de los puntos por los cuales dicen, ok, si tienes para ofrecer trabajo, ¿por qué los ciudadanos no quieren hacerlo? Es que no es lo mismo trabajar en grandes compañías, rascacielos, tener una oficina bonita. Todo el mundo quisiera vivir ese estilo de vida y no se puede. Tienen que trabajar en las minas, tienen que trabajar lo que ellos mismos llaman mano de obra barata. Si quieren realmente tener ingresos, lo deben hacer, pero están acostumbrados a que vengan otras personas a hacer el trabajo duro y ellos sentarse en cómodas oficinas, lo cual ya no es posible. No solo fue un momento quizás clave el hecho de que la pandemia permitió incluso despedir a personas que no eran necesarias en sus empresas. ¿Por qué? Porque gastaban más, generaban más un gasto que un verdadero rendimiento a la hora de trabajar, por lo cual fueron los primeros en lamentablemente perder sus empleos. También hubo empresas que tuvieron que despedir a la mayor cantidad de trabajadores porque ya no era posible mantener una nómina tan grande por el bajo consumo que tendrían al comprar los ciudadanos, porque seamos honestos. Si llega tu quincena, tienes que decidir entre salir a comprar ropa, comprar zapatos, irte a dar ciertos gustos, un restaurante caro, ir incluso a una plaza a comer un helado. Ya son cosas que incluso lo tienes que pensar muy muy bien en este momento. ¿Por qué? Porque o realizas esa acción, esa compra frívola, como se le conoce comúnmente, y sales a comprarte algún bolso de marca, pero existe la posibilidad que ya no puedas quizás comer todos los días. Existe la posibilidad en Países Bajos, en Alemania, en Francia, en Italia, que es otro de los países que cayeron en recesión, de, sin lugar a dudas, perderte incluso una comida por haberte comprado ese bolso, por haber ido a comer un helado con tus amigos que quizás tengan un mejor trabajo, pero tú en este momento no tienes la posibilidad, o eso es lo que ocurre en estos países de la Unión Europea, que su salario no alcanza ni siquiera para comprarse un helado un fin de semana. ¿Por qué? Porque la inflación está haciendo que incluso el costo de un helado se duplique. Quizás no tan así, pero van por ese camino. Por eso se ha mostrado esta recesión. Los ciudadanos ya no tienen dinero para continuar con su estilo de vida, que era el salir, pasear, comprar alimentos, comprar ropa. Ya no pueden darse esos lujos. Lo estamos viendo con algunos comentarios en las redes sociales de los propios ciudadanos que dicen, o sea, ya ni siquiera puedo salir al parque porque no me puedo ni siquiera comprar una paleta, un helado, un refresco en la plaza. Ya no se puede. Si hay una persona a la cual le pueden agradecer todo esto, es a su presidente, a su primer ministro, porque son ellos quienes están regalando sus recursos. Lo vimos con Alemania, prefirieron sancionar a Rusia, quedarse sin gas prácticamente, y luego, cuando llegó la temporada invernal, los precios de la energía eléctrica fue lo primero que subió.
y los ciudadanos o pagaban la luz y se mantenían calientes en sus hogares o comían. Y lo mismo va a pasar en esta temporada de calor. Los ciudadanos tienen que encender sus aires acondicionados, si es que lo tienen, o sus ventiladores. ¿Y qué es lo que pasa? Consumen energía eléctrica, que a final de mes se tiene que pagar. Y si no la pagas, te lo cortan. Simple y sencillamente. Holanda es la segunda gran economía de la Unión Europea. La economía alemana se contrajo en 2 trimestres consecutivos al principio de este año, lo cual al día de hoy ha marcado un antes y después de la guerra. Antes los ciudadanos alemanes estaban felices de apoyar a Ucrania. Hoy pregúntale a un alemán si está contento de entregar todavía más recursos económicos a Ucrania y te van a decir que no tienen ni la más mínima idea de por qué Olaf Scholz sigue regalando sus recursos económicos cuando las empresas de Alemania se están yendo del lugar. ¿Por qué? Porque no les ofrecen garantías. Los costos de la energía eléctrica son impagables y no están recibiendo los beneficios de antes, porque los ciudadanos ya no pueden ir a ese tipo de empresas a comprar sus productos porque no tienen dinero. Lo mismo pasa con Holanda, lo mismo pasa con Francia, con Italia, con el Reino Unido. Todos estos países demuestran una cosa: las sanciones no funcionaron, y 2, si continúan por este camino, más naciones se van a unir a esta larga fila de recesión. Estados Unidos está a nada de entrar en recesión. Están salvándose, flotando poco a poco, pero llegará un punto en el que no van a tener ni un solo dólar con el cual puedan decir: logramos tener un pequeño crecimiento de 0.1%. Ya no va a existir. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Estados Unidos también están empezando a sentir esta diferencia del costo de vida, de comprar ciertos artículos, comprar alimentos de mejor calidad, o simple y sencillamente quedarse sin comer un par de días, pero tendrán un bolso de marca. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.